un versículo nada más, ese famoso el versículo 15, capítulo 2, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Ese versículo va a ser un poquito el versículo central, pero antes yo me puse a leer en todo este capítulo, que no lo voy a leer todo, sino que vamos a leer algunas partes. Y este capítulo nos habla, para que tengamos en claro, qué significa ser un soldado de Cristo, qué significa estar bien ante Dios, cómo podemos saber si estamos bien o no estamos bien ante Dios. A veces vamos a la iglesia y parece que la iglesia te exige más que Dios, o a veces no te exige nada. Entonces genera una controversia porque muchas personas dicen, yo voy a la iglesia de fulano y a mí no me dicen estas cosas. O voy a la iglesia de Mengano y ahí te dan con un caño. Vieron que algunos me dicen, pastor me dio con un caño. Yo no sé qué significa, capaz que cree que le agarré un caño y le pegué. Pero en realidad a veces lo que hacemos es leer lo que está escrito nada más, y a veces le parece dura la palabra, porque por ahí estamos en infracción, en nuestro corazón. Yo no soy quien para juzgar a nadie, aún siendo pastor, lo único que puedo hacer es indicar lo que está bien, lo que está mal, y ayudarte a que te pongas bien si hay algo que no está bien. Amén. Entonces dice, vamos a arrancar porque el versículo 1 habla del buen soldado de Jesucristo. Sabe que cuando, yo no sé si acá el hermano José Abas hizo el servicio militar, pero a mí me tocó hacerlo y entregué mi documento, y desde que vos entregás tu documento ya no sos más civil, sos soldado. Es decir, a partir de ahí ellos te fichan como un soldado. Y el soldado en Cristo es parecido, porque entregamos nuestra vida en Cristo para hacer lo que Él nos manda. Y a veces somos, en vez de comportarnos como soldados, parece que fuéramos sargento o algo así, o tener un título, o quizás siendo soldados no prestamos ni obedecemos lo que Dios nos manda que tenemos que hacer como soldados de Jesucristo. Y yo quiero leerles, estoy salteando, varios versículos porque si no va a ser largo. El versículo 12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Versículo 12. Sí, el versículo, pues vamos a empezar del 11, que así, el 11, ¿está bien el 11? Sí, genial, bien. El 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos en Él también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá, antes de entrar en la conversación, tenemos que entrar con quién estamos hablando. ¿Se bajó el sonido, me parece a mí? Sí. Hola, sí, ahora sí. Bueno, lo que acá yo quiero aclararles, que nos pone en una posición, ¿quién es el Señor frente a nosotros? ¿Vieron? Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Supongamos que somos soldados, tengo que saber quién es mi sargento o mi autoridad mayor. Hola. Subí aquel volumen. Sí, hola. No. Si tocas cualquiera no va a andar. No. Sí, el de arriba es el volumen, por eso. Apaga este y prende aquel, así. Deja aquel prendido. Amén. Tenemos que identificarnos con nuestra autoridad. Y nuestra principal autoridad, en este caso, es el Señor. Haceme caso, apaga este y subí aquel. Porque en la grabación sale acá, sale mal. Bueno, si ustedes me escuchan, sigo hablando así. Ok, bien. Tenemos que identificar quién es nuestra autoridad. Uno de los errores muy primarios que tiene cuando alguien va al servicio militar es decirle coronel a un cabo, a un sargento, o decirle sí, mi sargento a un coronel, y entonces el coronel dice, ¿vos sabés quién soy yo?
Y el sargento dice, gracias por haberme ascendido, o el cabo, ¿no? Entonces tenemos ese problema nosotros en la vida normal, pues no tenemos una relación constante con el Señor. Entonces, primero tenemos que identificarnos con Él. Y por eso dice esto, el Señor nos da garantías, dice palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo primero que nos da a entender que si estamos con Él, Él no solamente nos va a salvar, sino que vamos a caminar con Él. Amén. Y después dice, si sufrimos también reinaremos con Él, pero acá viene una parte que es la que le pasó a Pedro. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Se acuerdan de Pedro que negó 3 veces al Señor? El Señor de alguna manera salvó la situación esta, porque si no Pedro no podría ser Pedro. Él le negó y hubiese quedado descartado, entonces Dios le dio 3 oportunidades más de confirmar que amaba al Señor. Entonces él le negó 3 veces, pero después cuando se encontró, después de la resurrección, a Pedro le dice, ¿me amas? Y Pedro 3 veces le dice, te amo, Señor. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor dice, bueno, está bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Lo que le manda a hacer es que si me amás, hacé la obra que yo te estoy mandando. Amén. Y eso nos pasa y nos confiere a nosotros también. Porque si amamos al Señor, no es que venimos acá y levantamos manos santas y alabamos al Señor. No, tenemos que obedecer. Aparte de levantar nuestras manos, tenemos que ser obedientes, tenemos que caminar con Él y ser fiel a Él. Y acá viene el versículo 14 que dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Yo no sé si alguna vez te pasó que con otro hermanito te pusiste a discutir algo de la Biblia que no entendías bien o que no entendía bien el hermanito, pero había un oyente ahí que no era cristiano, no tenía al Señor y no hizo más que confundirle la vida. Si así son los cristianos que discuten y no saben de qué están hablando, yo menos quiero ser cristiano. Y eso es lo que dice acá este versículo. Puede llevar a perdición a los oyentes si en vez de aprender las escrituras correctamente, nos ponemos a discutir. Ahora bien, acá viene este versículo que le dije va a ser el tema de conversación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y si sigue más adelante, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que eran 2 que se la pasaban discutiendo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de alguno. Trastornan, no transforman, trastornan la fe de alguno. Trastornar, ¿sabe qué es? Es desfigurar y es hacer daño a la fe. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Podemos seguir leyendo, pero yo preferiría quedarme aquí. Todo lo que demás enseña habla de lo que significa ser un obrero aprobado, o al menos enseñarnos que tenemos que ser obreros aprobados, ¿sí? Es decir, bueno, la palabra aprobados, o mejor dicho en este caso, tiene mucho que ver con la prueba, porque el cristiano de alguna manera siempre va a vivir pruebas. Algunos van a tener unas más difíciles, otros más lentas, otros parece que no pasa nada porque la supera bien, porque en vez de ponerse mal y decir cosas que no corresponden, acepta que Dios lo está probando. Amén. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros también, a todos nosotros, que a veces tenemos una prueba y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? Y el Señor nos está probando para ver si somos firmes en la fe, si estamos creyendo y llevando adelante lo que el Señor nos propuso. Pero cuando no somos probados, ¿qué va a pasar? Estamos creyendo que estamos haciendo las cosas bien y vaya a ver para qué lado estamos yendo. Inclusive podría decir, hasta nos podemos desviar. La prueba vendría a ser
es un privilegio para aquellos que quieren ser aprobados, ¿sí? Es decir, acá Timoteo tiene un encargo de parte de Pablo, porque vas a tener este problema, hay mucha discusión, hay falsos maestros, algunos se ponen a discutir que tienen la verdad y que yo sé, vos no entendés nada, y así pasa en la vida de hoy también, no solamente en aquellos tiempos, sino hoy en las iglesias, en las congregaciones, pasa en general que se discute la palabra sin estudiarla. A veces no se estudia, o a veces en vez de estudiar, uno busca la experiencia como si fuera la palabra de Dios. Y acá me gusta mucho este versículo porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo primero que vamos a buscar del versículo es que lo que Dios dice, que seamos diligentes para ser aprobados. Hay otras traducciones, como la NBI, que dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Es decir, que la diligencia acá la traduce como esfuerzo. Si yo no me esfuerzo, es difícil que tenga una aprobación. La verdad que el discipulado, no sé si ustedes se acuerdan que la palabra discípulo significa aprender con esfuerzo, nos habla de esfuerzo, esforzarnos. A veces no nos esforzamos, hermanos, seamos sinceros. Nos cuesta, no es que nos cuesta, no nos cuesta venir a la reunión, pero tampoco nos esforzamos por venir. No nos cuesta hacer muchas cosas que hacemos o que debiéramos hacer, pero ni siquiera nos esforzamos. Entonces acá dice que para ser aprobado, lo que tenemos que hacer primero, diga conmigo, me tengo que esforzar. Si yo no me esfuerzo no pasa nada. Hay hermanos que necesitan que lo estén llamando para que vengan a las reuniones. Hay otros que vienen solos y a veces vienen más temprano que lo habitual. Y a veces se quejan porque el horario quisiera que sea el que vienen ellos y no el que corresponde. Entonces resulta que se enojan porque la reunión empieza más tarde y es que el horario es tal y vos viniste una hora antes. Y a veces no nos esforzamos en aprender o entender o tener al menos el cariño por el prójimo en ese sentido, ¿sí? Ahora, el esfuerzo, acá por ejemplo la NTV dice que este versículo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir aprobación. Siempre habla de esfuerzo. Procura con esfuerzo, diría yo, presentarte a Dios aprobado o con diligencia. La palabra diligente acá es esfuerzo, ¿sí? Ahora, yo no sé cuánto le salió a usted como esfuerzo haber llegado hoy a la mañana con el fresquete que hacía. Algunos no sabe, no tenía ganas de levantarme de la cama, estaba linda la cama calentita, pero tengo que ir a la reunión. Pero hiciste un esfuerzo, hiciste lo que el Señor te hubiese dicho, procura esforzarte para ser aprobado. Y la segunda parte que dice el versículo, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Los cristianos muchas veces ocultamos nuestra identidad de ser hijos de Dios. Y eso nos pasa porque hay muchos que han avergonzado el Evangelio con su mala vida y decir soy cristiano. Hoy le decimos, ¿vos sos cristiano? Sí, soy cristiano. La mayoría del mundo es cristiano. Y cada vez veo más, a veces yo miro algo en Facebook y ahí se ve que jugador tal ahora es cristiano, músico tal es cristiano, cineasta tal es cristiano, pero lo sigo viendo como antes, sigue viviendo una vida mediocre o mala. ¿Y a qué le decimos cristiano nosotros? Capaz que le decimos cristiano porque dijo gloria a Dios en alguna alabanza, o porque levantó las manos cuando decían cuántos quieren recibir a Cristo, pero Cristo no se recibe levantando las manos, sino entregando nuestro corazón a Él. Amén. Podemos levantar la mano, que no está mal, para identificar quiénes lo quieren aceptar, pero lamentablemente recibir a Cristo requiere arrepentimiento de nuestros corazones. Es decir, requiere esfuerzo. A veces cuando yo quiero que Dios me perdone un error que cometí,
pero no tengo miedo de contarlo. Tengo miedo de que alguien me juzgue por lo que hice y es más, sea parte de mí y pierda mi amistad, entonces no digo nada. Entonces no confesás, no decís nada y entonces llevas una vida sin esa respuesta tan linda que es estoy en paz. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No sé si te da vergüenza decir que sos cristiano. Los chicos, yo cuando estudiaba en la secundaria o en la primaria y tenía compañeros que eran cristianos también y yo ni me enteraba. Después me enteraba porque lo veía en una reunión y entonces decía, qué locura, ¿no? Viene conmigo a la escuela y no. Yo he visto otros que iban a la escuela secundaria y se encerraron en el baño con otros a fumar o a hacer cosas que no son aprobadas por Dios. ¿Me explico? Entonces, el obrero no tiene de qué avergonzarse. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarme. Y dice que usa bien la palabra, y acá está el tema más importante de este versículo. A veces llevamos la palabra y la interpretamos como nosotros más la entendemos. En vez de pedir ayuda o de esforzarme para aprender lo que significa, pues yo le puedo dar a ustedes que lean una carta completa de Pablo y usted me va a decir, pero esta parte no la entiendo. Y por ahí otro me dice, para mí esto es así. ¿No es cierto? Si alguien que es honesto va a decir no lo entiendo, y alguien que es un poquito arriesgado va a decir para mí esto no es así, o esto es así, y va a dar su conclusión. Entonces la interpretación que nosotros tenemos de las Escrituras primeramente es fluida por el Espíritu Santo y en el orden que Dios estableció que las iglesias se formen. Fue preparando a algunos maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, apóstoles, pastores, pero estos maestros no son cualquiera, son personas que Dios ungió y le dio la capacidad de enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, en vez de poner una interpretación que a mí se me parece, sabemos que esto significa esto. Por eso hay que estudiar las Escrituras. Hay que ser neófito en esto y hay que tener cuidado, porque yo lo que me abro la Biblia y lo que dice ahí me sale para este día, y alguno va a decir, el Señor hoy va a prosperarme, toma un versículo, y otro dice, y Judas fue y se ahorcó. No me voy a ahorcar porque dice que me tengo que ahorcar. ¿Me explico? Entonces hay a veces que una confusión de mala interpretación que usamos en vez de las Escrituras para crecimiento y aprender, la usamos como si fuera el horóscopo, no chino, sino el horóscopo cristiano, que abrimos la Biblia y buscamos ahí con el ojo cerrado, ahí me tocó este versículo. Vieron que algunos tienen esas cartitas cristianas y sacan, hoy me tocó este versículo. Más o menos esos versículos están reglamentados, pero que vos abras la Biblia y te toque que vos sos como Judas o como algún otro, tené cuidado porque no estás interpretando bien las Escrituras. Y acá quiero ir a la otra parte del mensaje, que es qué significa ser aprobado y qué significa ser respaldado. Y esto de ser respaldado es un poco lo que acabamos de decir. La palabra respaldado para la palabra de Dios es una buena palabra. Tener el respaldo de Dios significaría que Dios me está acompañando en lo que yo estoy haciendo. O mejor dicho, yo estoy caminando por donde Él me está indicando. Amén. Ahora, no significa que vos, porque estés haciendo eso, seas un obrero aprobado. Mucha gente que no es un obrero aprobado también está haciendo cosas que a Dios le agrada. Pero no significa eso que esté aprobado por Dios. Por eso vamos a sacar un poquito las diferencias. El problema de el respaldo con respecto a la palabra, con respecto a ser un obrero respaldado por Dios, es que también hay dos interpretaciones del respaldo.
Hay personas que viven en pecado, pero piensan que por hacer algo en la iglesia ya están respaldados por Dios. De hecho, es que lo hemos visto muchísimas veces, ya sea porque viven en pecado o ya sea porque están escondiendo algún pecado. Entonces, cuando pasa eso, se malinterpreta la palabra respaldo. Dios muchas veces va a dejar fluir la bendición que hay en la iglesia, especialmente cuando nosotros estamos congregados. No solamente puede que uno tenga la unción, sino que está la unción del ministerio, que es la que te da a vos el respaldo de hacer las cosas que tenés que hacer bien. Cuando hay una unción del ministerio, principalmente tiene que ver con el pastor, obviamente, porque el pastor es el que tiene la visión que da a la congregación y la congregación camina en esa visión. Amén. Pero ¿qué pasa? La unción también afecta a los que congregan, por eso no hay que dejar de congregarnos, dice Hebreos capítulo 10, sino exhortándolos, sabiendo que el día del Señor se aproxima. Entonces tenemos que saber que podemos creer que estamos haciendo las cosas bien solamente por estar congregado y nos vaya bien, pero no estamos haciendo las cosas bien ante Dios. Y ahí está el problema, como que le delegamos al ministerio, a la obra o a los pastores o a quien sea la responsabilidad de que si yo estoy haciendo algo mal es porque no me corrigieron, no me lo dijeron o no le pregunté o no lo que sea. Hoy en la iglesia sucede esto, que muchos de nosotros congregamos, vamos a la iglesia, pero vivimos una vida sin aprobación. Vivimos sin, y es más, interpretamos mal el respaldo de Dios porque pensamos que porque estamos yendo a tal lugar y porque estamos teniendo todo lo que nosotros queremos o necesitamos. En realidad lo vamos a tener en la aprobación de Dios. Dios es el que nos aprueba caminar en la directiva divina de Dios. Yo no sé si están aburridos, pero están todos serios mirando para abajo. Pero quisiera que salgan de ese estado y si soy medio pesado, levanten la mano y voy a cambiar de mensaje, así nos ponemos felices. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. A veces venimos con la cama a cuesta y por eso nos cuesta un poquito despertar. Pero bueno, vamos a ir ya llegando al fin, pero queremos llegar a lo concreto. ¿Qué significa tener el respaldo de Dios? En verdad. Yo quisiera que muchos de ustedes busquen la palabra respaldo en su Biblia electrónica y YouVersion y van a encontrar cientos de versículos que habla de por qué Dios le dio a esto, porque Dios, y habla de cómo Dios fue poniendo bendición sobre la obediencia. Especialmente tiene que ver con la obediencia. Dios respalda al obediente. El punto principal, si vos sos una persona obediente, Dios te va a estar respaldando. Pero algo que hemos dicho en otros mensajes tiene mucho que ver. Que yo confíe en Dios es algo muy natural, porque sé que Dios no falla, ¿no es cierto? Que vos confíes en Dios es algo que sabemos que Dios no te va a fallar. El problema es que Él confía en nosotros. Ahora, ¿cómo hago que Dios pueda confiar en mí? Si Dios me respalda en la confianza que Él tiene sobre mi vida. ¿Y qué hago yo para que Él confíe en mí? Y ahí está. El punto principal es la obediencia. ¿Y cómo debo ser obediente? Y la obediencia cruza todos los márgenes de nuestras ideas. Desde el comportamiento, la vida, las finanzas, todo lo que tenemos está sujeto a nuestra obediencia a Dios. Y es ahí donde Dios te respalda. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo que dice, porque todo lo que le pidas al Señor de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, que está en Primera de Juan? Está hablando de obediencia. Está hablando de que si vos le pedís a Dios, Dios te va a dar, siempre y cuando pidas de acuerdo a su voluntad, Él te va a oír. Amén. Pero no te va a dar a vos algo que no tenga que ver con la obediencia. De hecho, que muchas personas bendicen algo que está mal ante los ojos de Dios.
o quieren bendecir. Y hay pastores que se atreven a desafiar a Dios bendiciendo lo que Dios no bendice. ¿Me explico? Entonces, acá se encamina que la palabra respaldo tiene que ver con la obediencia, y la obediencia tiene una gran interferencia que se llama desobediencia. Si somos cristianos obedientes, Dios nos va a respaldar en lo que estamos haciendo. Si somos cristianos aprobados, obviamente estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. La persona aprobada es aquella que consulta con Dios y que Dios le está dando garantías de que lo que estás haciendo está bien porque ya sos una persona aprobada. Y también, si sos una persona obediente, vas a tener el respaldo de Dios. Ahora, no es respaldo de Dios algo que estamos haciendo fuera del foco de la obediencia. Es decir, cuando una persona está en pecado, cuando una persona no es fiel a Dios, cuando una persona actúa a su manera y no a lo que Dios dice, es decir, está actuando en desobediencia. Y es la pregunta que me tengo que hacer en esta mañana. ¿Soy obediente a Dios en todo? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy obedeciendo a lo que Dios me está mandando a hacer? ¿Estoy siendo obediente al ministerio, a la obra? ¿Estoy siendo obediente al pastor? ¿Estoy siendo obediente a Dios principalmente? Bueno, ahí empieza el respaldo de Dios. Cuando nosotros somos respaldados es porque somos obedientes a Dios. Todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre será dado, pero está hablando de obedientes. Amén. Y por eso muchas personas que han pasado la línea esa, aunque creen tener la voz de Dios, aunque creen estar por encima de lo que Dios te manda hacer, están en desobediencia y creen en el respaldo de Dios, cosa que no es así. Dios no te va a respaldar en tu desobediencia. Y a veces pasamos por encima de todo lo que Dios nos está poniendo en el camino para obedecer, para serle fiel. Porque la obediencia y fidelidad están ligadas, están tomadas. Si una persona obediente es una persona que es fiel, ¿no es cierto? Lo mismo pasa si una persona es fiel es porque es obediente, pero no va a haber un desobediente que sea fiel. Eso es algo matemático nada más, pero no es espiritual. En lo espiritual nosotros sabemos que la obediencia para Dios es el mejor sacrificio que podemos darle. Como dijimos al principio, el esfuerzo. Es decir, para ser aprobados necesitamos ser esforzados, y para ser respaldados tenemos que ser obedientes. Amén. Obedientes para el respaldo y esforzados para la aprobación de Dios. Yo quiero llegar hasta aquí con este mensaje, porque si ustedes siguen leyendo todo este capítulo, está buenísimo y lo va a poder entender a partir de este mensaje que le hemos dado esta mañana. Va a poder entender por qué Dios no escucha a veces, o en realidad escucha pero no responde, ¿es cierto? Dios no es sordo, Dios escucha. Pero a veces hay oraciones que Dios no va a escuchar, porque están basadas en algo que no obedece a Dios. La palabra de Dios dice en Isaías, si no me equivoco, 56, porque no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas Dios está en contra de aquellos que hacen iniquidad, es decir, no los oirá. Es decir, Dios tiene en su actitud, tiene la respuesta a que si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos escuche, si queremos ser bendecidos, si queremos, en el plan significa presentarnos a Dios aprobados y respaldados, diría yo en este caso, pero respaldados por Dios, no respaldados por ocurrencias o por antojos. Ustedes saben que hay oraciones antojosas, ¿no? Usamos mal una porción donde el Señor dijo de esa viuda que volvió loco al juez y más sí le voy a escuchar porque me vuelve loco. Y entonces a veces nosotros oramos en una dirección incorrecta y pensamos que Dios nos va a escuchar en esa dirección incorrecta. Y Dios no nos va a escuchar. No es la misma oración de la viuda, que ella estaba pidiendo algo justo, a la oración
que a veces nosotros estamos haciendo en algo injusto. Dios no va a bendecir el pecado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un hermano venía a la iglesia, acá a la congregación, y vivía muy lejos de aquí, vivía allá por Rodríguez. Y entonces él me decía, si puedo voy, lo que pasa es que no tengo dinero para viajar. Nosotros con mucho esfuerzo íbamos a buscarlo muchas veces, pero a veces no podíamos, nosotros tampoco en ese tiempo, estamos hablando de un tiempo bastante de crisis. Y entonces un día me dice, no, porque mi hijo me tiene que conseguir dinero, quedó de conseguirme, y bueno, pero tu hijo ¿en qué trabaja? Entonces él después, en una charla más íntima, no, mi hijo roba, sale a asaltar negocios. Yo digo, mejor quédate en tu casa y no vengas si es por eso. Imagínense que él decía, yo oro al Señor para que los proteja. Yo a veces digo esta ocurrencia, ¿no? Es como decirle al Señor, avísame cuando vienen la policía así escapamos, ¿viste? Como que el Señor es cómplice de algo que está haciendo mal. Estoy contando una anécdota que es triste y más de una persona que supuestamente se dice ser cristiano o pastor, y yo entiendo que a veces hay favores personales, pero Dios no aprueba todo lo que está mal, y lo que no aprueba Dios tampoco lo respalda. Amén. Entonces, ¿le queda claro por qué dice este versículo esto? Porque a veces vamos a salir, no, porque yo soy un cristiano de pura cepa, vengo hace 50 años que vengo al Evangelio, y seguramente, pero hace 50 años que no entendiste nada, y hoy tenés que entender lo que es la palabra, porque ha probado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Hay que usar bien la palabra, hay que entenderlo, hay que saber que Dios nos escribió para aquellos que les cuesta oír la voz de Dios. En la Biblia también podemos oír la voz de Dios. Y muchas veces lo que está escrito acá, esto no se puede cambiar. Lo que por ahí se me viene a la cabeza sí puede cambiar, porque qué sé yo si fue Dios o fue mi cabeza, ¿no? Vamos a ir por ese lado. Pero lo que está escrito no se puede modificar porque es la palabra de Dios. Entonces cuando leemos las Escrituras y sabemos que lo que está escrito no se puede modificar, entonces acá dice la verdad. Acá dice la verdad, ¿sí? Abrís tu Biblia, te pones a orar, decís, Señor, dame una palabra, y la palabra de Dios se hace viva y eficaz en tu vida como lo hace en la mía. Amén. Pero yo quisiera en esta mañana, antes de terminar, preguntarte, capaz que no entendías lo del respaldo. ¿A alguien le pareció nuevo esto del respaldo de Dios? Levante su mano, sí, bien. Por lo menos por alguien hablé. Porque a veces damos por sentado que lo entendimos, pero no lo entendíamos o no lo hacíamos correctamente. Y yo quisiera que en esta mañana tengamos sinceridad con Dios, porque para que Dios te respalde también tenemos que ser sinceros. No podemos esconder lo que Dios nos está queriendo decir. Y yo en esta mañana quisiera que Dios haga algo por ti. Que lo haga así también por mí, por supuesto, pero que lo haga por ti. Que vos no te vayas de este lugar diciendo qué linda palabra. Oh, sí, ya lo sabía. Oh, qué interesante, aprendí algo nuevo. Lo más importante es que Dios cambie tu corazón, cambie tus pensamientos. Que si estabas viviendo en desobediencia, no significa que Dios te está respaldando, y mucho menos que Dios te está aprobando. Entonces yo en esta mañana quería, de alguna manera, que cuando escuches, porque hoy está de moda prender nuestro internet y poder ver mensajes en YouTube o en otros lugares, y escuchar mensaje tras mensaje, y todos son filósofos, pero no todo lo que se escucha ahí está bien respaldado de parte de Dios o aprobado de parte de Dios. Entonces tenemos que discernir
Y para discernir tenemos que aprender primero. Es como que para ser buena madre tengo que tener experiencia. No, la única experiencia que tiene la madre es tener un hijo. O al menos criarlo. ¿No es cierto? No hay una experiencia anterior para ser buena madre o buen padre. Nosotros aprendemos a educar a nuestros hijos en el transcurso que le vamos enseñando, pero muchas cosas quizás que les fui enseñando a mis hijos en un momento me estaba equivocando, entonces Dios me reprendió y me dijo esto no es así, y ahí es donde yo cambié o modifiqué, y esto es lo que puede estar pasando en tu vida en esta mañana. Que vos creas que todo lo que estabas haciendo estaba bien, o que quizás hoy te das cuenta que hubieron muchas cosas que estaban mal y que las podés cambiar. O alguna, o una sola. No estoy exagerando con nadie, pero a veces nos podemos equivocar en una sola cosa y que eso nos trae a nosotros aflicción y angustia. Y por eso yo quiero en esta mañana que cuando oremos, si sos sincero con Dios, le digas, Señor, yo me equivoqué mucho en esto. Ayúdame. Si necesitas oración, te voy a invitar a que pases también. Me he equivocado en la manera de cómo he llevado mi vida, mi familia, quizás si soy padre a mis hijos, o si soy abuelo a mis nietos, o a mis hijos también. Es decir, en nuestra vida no fue todo perfecto. Tuvimos errores, y a veces porque creíamos que Dios respaldaba lo que estábamos haciendo que estaba mal. Es decir, a veces nos parece como que si le damos de comer a la gente que tiene necesidad en la calle, Dios se pone contento y feliz. Dios no se va a poner ni contento ni enojado. Eso es como un mandamiento. Es decir, la oración, mejor dicho, dice, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, es ayudar a los necesitados, a las viudas, a los niños que son huérfanos, etc. Pero eso no me hace, es un respaldo de Dios para hacer algo, pero no significa que esto esté obligado a hacerlo sí o sí para agradar a Dios. Esto lo tenemos que hacer porque si alguien necesita y de nuestro corazón sale algo es porque Dios lo pone en nuestro corazón para darle algo o ayudar al que no tiene. Amén. Pero no tenemos que pensar que, bueno, ya porque hice esto, Dios ya me aprueba todo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Es decir, hay quienes llegan tarde siempre a su trabajo y le mandan a un amigo que marque la tarjeta, total viene a trabajar, pero le está robando a la empresa o al negocio, y entonces tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios no respalda, aunque haya estado predicando antes en otro lugar. Porque a veces usamos eso, no, llegué tarde a mi trabajo porque estaba predicándole y capaz que el patrón ni cristiano es, dice, a mí me interesa que vos llegues temprano. Después lo que vos estás haciendo, hacelo. Y a veces usamos eso como decir, no, pero yo estaba cumpliendo con Dios. Dios te manda que lo hagas, sí, pero que no dejes de hacer lo que tenés que hacer como tu trabajo, o tu estudio, o tu cuidado familiar. Es decir, para algo sos papá o mamá y tenés que cuidar a tus hijitos, y eso Dios nos da esa capacidad que si somos padres tenemos que cumplir con nuestros hijos, y el Señor va a respaldarnos y aún nos va a aprobar a través de que somos fieles. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, ¿sí?